buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, hijo, a tu casa. Bienvenido. Mis amados, buenos días. Iniciamos serie y esta serie le hemos llamado Comisión. Y estoy muy emocionado porque realmente creemos que esta es una temporada en que Dios va a traer una revelación, digamos, más profunda de lo que significa el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que espero, que sea clarificado en cada uno de nosotros, para qué fuimos llamados, cómo Dios nos está comisionando y lo que Dios quiere hacer alrededor de cada uno de nosotros. Solamente quiero que cierres los ojos ahí por un momento y le digas al Señor: Señor, comisioname. Dile eso al Señor: comisioname, Señor. Y recibo esta comisión, Señor, que tú me das en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando estaba pensando en esta serie, esta fue la imagen que vino a mi mente. ¿Qué ven allí? Una luz encendida en medio de la oscuridad. Y quiero que entendamos que eso es a lo que Dios nos está llamando: hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ojo, en cada uno de nosotros también hay tinieblas. ¿Lo sabías? Yo no sé cuántos de ustedes hoy pueden reconocer esos aspectos en los que tú dices: miércoles, aquí todavía hay oscuridad en mí. Como cuando se te sale la piedra por algo, cuando pateas la lonchera, no sé, botas el chupo, como le quieras llamar. Ahí puedes ver las tinieblas que todavía hay en tu corazón. Y sabes, Dios quiere que nosotros aprendamos a alumbrar en nuestro interior con la luz de Cristo aquellas áreas donde todavía necesitamos ser transformados. Y yo estoy seguro que en este tiempo el Señor va a traer esa transformación. Así que vamos a ver esta serie desde dos abordajes muy importantes o bien específicos. Vamos a mirar este concepto desde dos direcciones. Una que es hacia afuera, porque Dios obviamente cuando nos comisiona a hacer algo. Amén. Pero la otra perspectiva es hacia adentro. Es hacia nosotros, es hacia las cosas que a Dios le importan en nuestro interior, porque Dios también nos quiere transformar. Es imposible que nosotros podamos llevar algo que no tenemos. Así que para poder ser comisionados, primero necesitamos obtener aquello con lo que Dios nos comisiona para poder cumplir esa comisión que Dios tiene para nosotros. Entonces, déjenme mostrarles el concepto de esta palabra comisión a la luz de las Escrituras. Y a la luz también de lo que el concepto mismo en el mundo es la comisión. Así que el primer concepto, y este es el que vamos a mirar hacia afuera, de comisión, hablamos de la gran comisión. ¿Han escuchado eso, verdad? La gran comisión. Amén. Bueno, quiero preguntarles, ¿quién tiene Tigo aquí? ¿Quiénes son operadores Tigo? ¿Quiénes son operadores Tigo? Ok, ¿quiénes son operadores Claro? WOM, ¿quiénes son WOM acá? ¿Qué otro operador hay? ¿Ah? Movistar. ¿Quiénes son Movistar? Ok. Apaguen todos sus teléfonos, por favor. Sea cual sea el operador que usted sea. Por favor. Listo. Ok. La palabra comisión, y te voy a dar el concepto desde la perspectiva bíblica, es el mandato que Jesús le entregó a la iglesia a través de sus discípulos de predicar el evangelio del reino entre su ascensión y su retorno en la segunda venida. ¿Es claro eso? La comisión es que el mandato que Jesús le entregó a la iglesia, escucha esto, a la iglesia, y lo hizo a través de sus discípulos inicialmente, de poder predicar el evangelio del reino. Esa fue la gran comisión que Jesús le entregó a su iglesia. Entre su ascensión, ¿se acuerdan que Jesús ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre? Y su segunda venida. Así que nosotros vamos a estar haciendo esta comisión hasta que Cristo vuelva. Por eso tenemos que entender que no podemos aflojar como iglesia. Esto no es una comisión por un ratico. Esto es hasta que Cristo venga. Y hasta que Cristo venga, esto que vamos a recibir durante estos 2 meses lo vamos a tener que cumplir. Porque eso es lo que el Señor quiere en su buena voluntad para con nosotros. Ahora, la segunda connotación, y déjenme ponerla desde la perspectiva financiera, porque esa palabra también tiene una perspectiva financiera, pero la vamos a mirar hacia adentro. Comisión es el pago que se otorga a una persona por participar de una transacción comercial.
Eso es comisión. Cuando tú participas de una transacción comercial, a ti te dan una comisión por participar en ella. Entonces vamos entonces a entenderlo como el Señor nos lo quiere mostrar en este tiempo. Y déjenme ponerlo de esta manera. La comisión de Dios tiene esta connotación de un mandato hacia afuera y una recompensa hacia adentro. Escucha esto. Tiene una perspectiva de un mandato hacia afuera, pero otra perspectiva de una recompensa hacia adentro. Lo que Cristo le pidió a sus discípulos que llevaran a todas las naciones fue este mensaje del evangelio del reino. Y esta es la comisión hacia afuera. Y si pensamos en el segundo concepto, entonces el pago recibido de esa encomienda es el mismo mensaje del evangelio, esa palabra, pero en nosotros haciendo una obra de transformación. ¿Qué quiero decir con eso? Que si lo que Dios nos comisionó que hiciéramos, es decir, la transacción en la que nosotros estamos participando es llevar el evangelio hacia afuera, entonces la recompensa, la comisión recibida por eso, es que ese evangelio hacia adentro produzca transformación en nuestras vidas. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Hacia afuera es un mandato, hacia adentro es una recompensa recibida. Porque esa misma palabra poderosa que nosotros llevamos hacia afuera, que va a traer transformación en el mundo, primero como una recompensa en tu vida va a traer transformación en ti. Porque Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Y porque el Señor quiere que en nosotros se produzca la vida que Él quiere que nosotros llevemos a otras personas. Porque como dice la misma palabra, los ciegos no pueden guiar a los ciegos. Entonces, si no hay vida en nosotros, ¿cómo vamos a guiar muertos si nosotros que estamos muertos? Y la palabra dice que cuando nosotros no estamos en Cristo Jesús, estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Así que lo que Dios quiere es que haya vida en nosotros para nosotros poder llevar esa vida a otras personas. Mateo capítulo 28, y obviamente este es el texto que vamos a mirar esta mañana. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro eso, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Qué palabra tan poderosa. Y la vamos a analizar este texto desde tres perspectivas. Insisto, vamos a estar mirando toda esta serie desde dos direcciones, una hacia afuera y una hacia adentro, pero este texto de hoy lo vamos a analizar desde tres perspectivas. La primera de ellas es la investidura que nosotros recibimos. Ese texto está, digamos, particionado en tres. Primero, hay una investidura que nosotros recibimos. Segundo, hay un mandato que nosotros recibimos en ese texto, que es lo más importante y es de lo que vamos a estar trabajando todo este bimestre. Y tercero, hay una promesa recibida en este texto. Amén. Pero hay un preludio frente a estas tres perspectivas que nos da esta porción bíblica y está en el versículo 16. El contexto de esta porción de la palabra es que Jesús había muerto, y ustedes se imaginan, a propósito que estamos ya entrando en Semana Santa, y los discípulos se habían dispersado. Ellos estaban llenos de temor, de incertidumbre, se estaban preguntando si Cristo iba a volver, si realmente lo que Él les había prometido, lo que les había dicho, se iba a cumplir. Imagínense la escena. Entonces, el preludio de este texto que acabamos de leer es que Jesús resucita. La Biblia dice que un ángel descendió, movió la piedra y la tumba estaba vacía. Y las mujeres llegaron a ver si Jesús, ellas llegaron a ver, como a visitar la tumba, pues llegaron las mujeres. Y dice la palabra que cuando ellas llegaron estaba vacía y los ángeles que estaban ahí le dijeron: ¿por qué están buscando al que vive entre los muertos? Él está vivo. Y Él les dio un mensaje para que se lo llevara al resto de los discípulos. Les dijo: dile a los discípulos que los espero en Galilea, que se vayan para Galilea. ¿Y por qué los envía a Galilea?
porque allá en la montaña iban a recibir la impartición del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la promesa que Jesús les había hecho era que les iba a enviar a otro consolador y cuando viniera ese consolador ellos iban a recibir todo el poder y toda la autoridad? Ese es el contexto. Entonces en el versículo 16 acabamos de leer, dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había enseñado. Ahora, ¿esto qué implica? Porque te estoy dando el contexto. Ellos estaban atemorizados, ellos estaban dudando, pero aún así, y anota esta palabra, se dispusieron. Y ojo acá, estar dispuesto es la clave para tener éxito en la comisión. Porque después de 3 días de ellos estar siendo perseguidos, escondidos, atemorizados, y yo no sé cuántos de ustedes hoy se sienten tal vez que el mundo les está dando palo. Pero si Dios te da una orden, lo más importante para que realmente la comisión se cumpla en tu vida o el propósito de Dios se cumpla en tu vida es que tú estés dispuesto. Porque si tú no estás dispuesto a cumplir la comisión que te dan, no pasa nada. Dios siempre va a trabajar con nuestra fe. Y si Dios te dice hoy, yo no sé cuál es tu problema, pero si tú, por ejemplo, tienes un problema financiero y Dios te da una orden y tú no estás dispuesto a cumplirla, entonces no vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí me explico? La disposición, insisto, es la clave para tener éxito en la comisión. La gente que está dispuesta se hace disponible. Los que están dispuestos realmente quitan todos los obstáculos, quitan todos aquellos argumentos, quitan toda la oposición, quitan todas las excusas para cumplir la comisión de Dios. Y yo quiero que entiendas en este tiempo que esto es demasiado importante entenderlo. Porque yo he escuchado mucha gente, y me incluyo, que le pedimos una respuesta a Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido una pregunta para Dios y le han dicho: Señor, dame la respuesta? ¿Cuántos han hecho eso en sus oraciones? Ok, ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos han obedecido lo que Dios les ha dicho? Porque ahí es donde está el tema. A veces nosotros queremos que el regalo venga en un paquete color amarillo con un lazo rojo y que te lo traiga un barbado, ¿no? Pero si entonces viene en otro paquete y en otras condiciones, tú dices: no, esto ya no quiero. Porque normalmente estamos esperando que Dios nos responda como nosotros queremos que nos responda. Pero mis amados, Dios es soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta en todas las circunstancias. Y cuando Dios dice brinca, usted tiene que preguntar: ¿con uno o con los 2 pies? ¿Me explico? Y esa es la disposición que Él está esperando para que nosotros podamos ver todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar la primera perspectiva. Y la primera perspectiva, número 1, es el investimiento que hace Dios en esta porción que acabamos de leer. El Señor Jesús le dice a los discípulos, versículo 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado, ¿cuánta? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad de Dios no está supeditada solamente al cielo, sino también ¿dónde? La tierra. Es más, el libro de Apocalipsis dice: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque la palabra enseña en el libro de Colosenses que el Señor descendió a las profundidades, rompió los decretos que nos eran contrarios, humilló a todos los demonios e hizo un desfile triunfal. O sea que la autoridad de Jesús no solamente es en el cielo. Cuando nosotros oramos miramos al cielo, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes mirar aquí en la tierra y puedes mirar debajo de la tierra, porque Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La traducción del lenguaje actual dice: se me ha dado todo poder. La traducción del lenguaje actual dice: se me ha dado todo poder en los cielos y en la tierra, por lo tanto o por tanto, y ahí está el investimiento que el Señor hace sobre nosotros. ¿De qué nos está invistiendo el Señor? De autoridad y de poder. Amén. Esa es la investidura que el Señor nos da a cada uno de nosotros, autoridad y poder. El Señor Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre y la Biblia dice que nosotros que estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. ¿Sí me explico? Estamos sentados con Él.
el lugar de donde tú y yo estamos mirando el mundo hoy por hoy es un lugar de autoridad, espiritualmente hablando. O sea, ya tú no estás en derrota. Cuando tú ores, no ores como quien está en derrota, ora como quien está en victoria. Porque Él ya está sentado en el trono y nosotros estamos juntamente sentados con Él, con esa autoridad. Ojo, es de Él, no nuestra. Él nos está invistiendo de esa autoridad y sabemos que el poder que actúa no es el nuestro, es el de Él. Porque a veces sentimos, oye, yo no tengo ni autoridad ni poder. No importa, porque la autoridad y el poder vienen de parte de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 1, 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En ese momento, esto es lo que se llama el mandato cultural. En ese momento, la humanidad recibió la autoridad y el poder para gobernar. Pero sabemos que el hombre pecó y que toda esa autoridad se la quitó Satanás. Pero también sabemos que cuando Cristo vino, recuperó todo eso. Lo que quiero decirte en esta mañana es que tú y yo hoy portamos con esta autoridad y este poder. Y que eso es lo que tenemos que hacer a la hora de que oremos. Tenemos que entender que Cristo está sentado en un lugar de autoridad y nos ha sentado a ti y a mí en ese mismo lugar. Quiero decirte que cuando tú oras desde una posición de victoria y no de derrota. Y que tienes que tomarla porque esta investidura es la que te va a permitir poder enfrentarte a cualquier circunstancia, tanto aquí en la tierra de los vivientes, aún en la eternidad, en las cosas espirituales. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Y muchas de las circunstancias que tú estás viviendo tienen una perspectiva espiritual. Pero ya Dios te dio autoridad sobre esas cosas. ¿Estamos combatiendo contra ellas? Sí, estamos combatiendo contra ellas. Pero Dios ya nos dio esa autoridad. De hecho, los discípulos, cuando se iban para el lugar donde el Señor les había indicado, estaban esperando la impartición del Espíritu Santo. Entonces quiero hacer como una referencia cruzada entre este texto que acabo de leer y Hechos capítulo 1, versículo 8. Y aquí te quiero dar un mayor contexto de cómo se aplica hacia afuera y hacia adentro la comisión. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es el momento en que la humanidad recibe el Espíritu Santo. Dice Hechos 1, 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Ese fue el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre la humanidad y ahora tú y yo lo portamos. Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y dice aquí que recibimos el poder para ser testigos, llevando este mensaje del Evangelio que es la gran comisión. Pero empieza diciendo, ¿a dónde tienes que llevarlo primeramente? ¿Qué dice allí? A Judea. ¿Y qué tipifica Judea? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra propia vida. No pretendas ir a los confines de la tierra si primero no has ido a Judea. No pretendas alcanzar el mundo si primero no alcanzas tu propia familia, tu propio corazón. Porque el gran problema de nosotros es que somos, pero especialistas en poder ver hacia afuera todo lo bueno y malo que la gente tiene. Pero ¿qué tal si en este tiempo empezamos a mirar hacia adentro? ¿Qué tal si en este tiempo empezamos a ver cuál es la comisión de Dios primero con nosotros? Porque el rollo empieza con nosotros. Y el Espíritu Santo, la primera persona que quiere transformar es a ti. ¿O cuántos de nosotros hemos orado, Señor, cámbialo? Señor, cámbiala. Señor, transfórmala. Señor, llévatela o te la envío. ¿Cuántos hemos orado así? Pero tendríamos que orar, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y ahí realmente empecemos a entender cuál es la comisión que Dios tiene con nosotros.
Entonces primero es a nuestra Judea, que tipifica nuestra familia, nuestra Jerusalén, luego a nuestra Judea, que tipifica nuestro círculo cerrado, que puede ser de pronto la familia extendida, que puede ser los compañeros del trabajo, que puede ser todas esas cosas. Luego también dice la palabra nuestra Samaria, que puede ser nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, y luego los confines de la tierra. Pero insisto, Dios nos está llevando a que primero miremos hacia nosotros mismos. Número 2. Y ahora aquí vamos a entrar al fundamento de esta enseñanza. El mandato. ¿Ya tienes la investidura de autoridad y de poder? Sé consciente de que eso es lo que tienes. Y a partir de hoy, cuando ores, ora con autoridad y con poder. Porque eso es lo que tienes. Amén. Número 2. El mandato. Y este es un mandato compuesto. Un mandato que tiene 4 partes. La primera parte de ese mandato, el Señor les dijo: he recibido toda autoridad, todo poder en los cielos y en la tierra, por tanto, les dice, vayan o id, como dice la versión Reina Valera. Pero el primer mandato que les da implica un movimiento dinámico, un movimiento hacia adelante, un movimiento que te saque de tu status quo, un movimiento que te quite de tu zona de confort, un movimiento que haga que te muevas, un movimiento que te saque de la pasividad. Porque tú no puedes pretender ver las cosas nuevas de Dios si sigues haciendo las mismas cosas. Y Dios nos está diciendo esta mañana, en primera instancia, la primera parte de este mandato es que se tienen que mover. Así que sacúdelo, porque tiene arena. Muévete, porque estamos tal vez en un status quo que no nos conviene. Y por eso muchas veces experimentamos crisis que duran años. Hace unos domingos atrás que hablábamos de los procesos, yo les decía, las crisis deben durar máximo 1 año. Una crisis que tiene más de 1 año ya es una crisis crónica. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué seguimos en esta crisis? ¿De dónde me tengo que mover? ¿Hacia dónde me tengo que mover? ¿De dónde tengo que salir? Porque me quedé allí. Y ¿sabes qué? Si tú te quedas en el mismo lugar, te seguirán pasando las mismas cosas. Así que yo creo que la pregunta que nos podemos hacer esta mañana es: ¿de dónde tienes que salir? ¿Hacia dónde te tienes que mover? Y escúchame esto. Y esto lo puso el Espíritu Santo en mi corazón. Hay movimientos que los haces tú en tu cama cuando te das la vuelta y abrazas a tu pareja. Amén. O ay, ay, ay. Hay movimientos que tú te paras y de pronto vas y le das un abrazo a tu mamá o a tu papá o a tus hijos. Hay movimientos que son tan sencillos y están tan a tu mano que pueden transformar las circunstancias de tu hogar. Pero no los estamos haciendo. ¿Y sabes qué es lo primero? Y yo creo que aquí este es el enemigo a vencer en nosotros y se llama orgullo. Es el enemigo a vencer. Porque, ¿sabes? A veces somos tan testarudos que Dios nos está diciendo, hazlo, muévete. Y nosotros simplemente estamos, pero Señor, que lo haga ella, que lo haga él. Volvemos al punto, cámbialo, cámbiala. Pero Dios te está diciendo, muévete tú, muévete hacia tu familia, muévete hacia Dios, muévete hacia tus amigos, muévete hacia tus compañeros de trabajo, muévete. Porque cuando nosotros salimos, insisto, del status quo, algo empieza a ocurrir. De hecho, la palabra poder, cuando acabamos de leer en Hechos 1:8, que recibiríamos poder, esa palabra poder allí es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, pero también de donde viene la palabra dinamismo o dinamia, que es movimiento. Entonces, cuando tú te mueves, estás produciendo poder. Algo pasa. Eso es determinación, disposición del corazón para que las cosas sean transformadas. Amén. La segunda parte del mandato dijo, vayan, es decir, muévanse. Y lo segundo que les dijo hoy, hagan. La segunda parte de este mandato que va tomada de la primera es que además de movernos tenemos que hacer. Y ojo acá,
El quehacer implica un esfuerzo específico en las cosas en las que hemos sido comisionados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, y me incluyo, terminamos la semana diciendo qué semana tan brava? ¿Qué tanto trabajo? ¿Qué cansancio? No me dio tiempo de nada. No pude hacer nada. ¿A cuánto les pasa? ¿Sí o qué? Y sabes, muchas veces es porque estamos haciendo cosas que están por fuera de la comisión de Dios. Y estamos ocupados, reocupados. Pero estamos haciendo un efecto placebo en las cosas importantes de nuestra vida. Porque estamos tan ocupados en otras cosas y estamos dejando lo importante por fuera. La teoría de Stephen Covey, no sé quiénes han escuchado de él, que habla de las cosas importantes, de las cosas urgentes. Y se acuerdan de la ilustración, fue un video que se volvió muy famoso en un tiempo, que es como una especie de jarra de vidrio. Entonces había unas piedras grandes, unas medianas y unas pequeñas como gravilla. Y él decía, estas grandes tipifican las cosas importantes, estas pequeñas las cosas que más o menos cotidianas, y la gravilla son las cosas que no tienen importancia. Y el ejercicio que él hacía, el ejemplo que colocaba, que cuando tú llenas ese tinaco o ese frasco con la gravilla, con las cosas menos importantes, luego las importantes no caben. Porque tu vida se llena de tanta tontería y de tantas cosas irrelevantes que de repente cuando vas a meter las importantes ya no caben. Pero cuando hacen el ejercicio al revés, primero acomoda las cosas importantes, después las medianas y después la gravilla, todo cabe. Entonces el asunto no es de lo que estamos haciendo, sino realmente la importancia que le estamos dando. ¿Qué es lo que le tenemos que dar la prioridad? Y la prioridad, mis amados, es Dios primeramente. La prioridad es la familia, mis amados. La prioridad es tu buen trabajo. Esa es prioridad también. Pero cada cosa tiene que ser puesta en su lugar. Porque si estamos haciendo las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, mis amados, realmente estamos tal vez desgastando nuestras vidas y no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Así que la pregunta del $1.000.000 esta mañana es, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son las cosas que no estás haciendo? Y tercera pregunta, ¿qué cosas necesariamente tienes que dejar de hacer? Porque te están ocupando demasiado tiempo y por eso llegas reventado al final del día. Y mis amados, a mí me está pasando. No le voy a decir que me ha pasado, me está pasando. Que llego reventado al final del día. Y le he dicho al Señor, ok, Señor, esta serie primero me tiene que hablar a mí. Porque necesitamos empezar a hacer lo que Dios dice que tenemos que empezar a hacer. Amén. Entonces, esta primera parte de este mandato que tiene 4 partes, ir y hacer, dice aquí la palabra, está aplicada a ir y hacer discípulos. La palabra discípulo es aprendiz. Y el primer discípulo, mis amados, que tú y yo tenemos, mi primer discípulo, ¿sabes cómo se llama? Se llama John Jairo. Yo soy el primer discípulo. Y por eso tú y yo tenemos que colocarnos en ese primer lugar en donde necesito aprender. Necesito ser discipulado. Necesito aprender a ser un verdadero seguidor de Cristo. Porque, ¿sabes? A lo mejor empezaste bien, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas. Les dijo, empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Empezamos siendo tremendos seguidores del Señor, pero en algún punto nos perdimos. Y en algún punto dejamos de poner nuestros ojos en Jesús y de aprenderle a Él. Y empezamos a creer que ya lo sabíamos. Y empezamos a hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Y mis amados, el segundo discípulo es nuestra familia. Es la persona que duerme contigo. Son tus hijos, son tus padres. Esos son tus discípulos por los que tendrás que dar cuentas. Porque, ¿sabe? Pues yo fui empleado muchos años. Y chévere cuando a ti te dicen en tu trabajo, ¡ey, qué bien! ¡Ey, tú eres excelente! ¿A cuánto les gusta eso? ¿A cuánto les gusta? Todos, ¿verdad? La afirmación que te digan, ¡ey, eres excelente! ¡Wow!
Nadie como tú. Pero saben, mis amados, cuando eso es lo que está pasando en tu vida, es lo que te está llenando en tu vida, a lo mejor estás dejando de lado lo más importante y es tu casa. Como dice el adagio popular, afuera eres luz, pero adentro oscuridad. La palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 33, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice: nadie enciende la lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran a la casa. Así que, mis amados, esa luz que está encendida en medio de las tinieblas, en el primer lugar donde tiene que alumbrar, es en la casa. Porque si tú estás haciendo luz afuera y oscuridad adentro, no sirve. Necesitamos ser luz hacia adentro. Y aquí el Señor empieza a hilar fino, mis amados. Por eso, siendo ya una iglesia madura, el Señor no va a seguir viniendo con prolequita. Sí, la Biblia dice que ya no estamos para leche, ahora estamos para vianda, ¿no? ¿Y a cuánto le gusta la prolequita? Y que ya no sale. Sí, no sale, hace rato. Bueno, mi generación se levantó con prolequita. Los que no conocieron la prolequita, se lo perdieron. Arrepiéntanse. Pero mis amados, ya no estamos para lechecita, ¿sí me explico? El Señor va a empezar a hilar fino. Y yo quiero que tú entiendas esto esta mañana. Si tú hoy estás en este lugar y estás escuchando en este mensaje, primero te estoy metiendo en un lío. Pero segundo, quiero decirte que el Señor va a elevar tu madurez espiritual a otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque deja de pedir leche, deja de pedir tanta atención y deja que Dios ahora tome tu vida y te haga realmente un cristiano de verdad. Para que entonces tú te conviertas en esa luz que el mundo necesita, pero que primero está alumbrando en casa. Porque eso es lo que el Señor quiere por su buena voluntad en nosotros. Amén. Así que hay que alumbrar primeramente en la casa. Tenemos que ser luz en nuestra casa, mis amados, en el nombre de Jesús. Lo siguiente que dice allí la palabra. Primero, dice que tenemos que ir, que implica un movimiento. Segundo, que tenemos que hacer, que implica un esfuerzo. Eso tenemos que hacerlo a los discípulos. Pero luego dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacia afuera, aquel que no conoce a Cristo necesita ser bautizado en agua. Porque ese bautismo es para arrepentimiento, es reconocer que Cristo murió y resucitó y tú te estás identificando en tu vida con ese acto de Cristo. Por eso es que nosotros bautizamos. A propósito que ahorita el fin de semana tenemos encuentro y vamos a tener una jornada de bautismo para el que no se ha bautizado pueda decir, ¿sabes qué? Yo me quiero identificar con la muerte y la resurrección de Cristo porque entiendo en mi vida que Él me hace morir a mi vida anterior y resucito, me levanto a una nueva vida. Pero ahora viene para los que estamos adentro, a los que ya nos bautizamos. La Biblia dice que el Señor Jesús, dijo Juan, que Él bautizaba en agua, pero el que venía, Jesús, bautizaría en el Espíritu y en fuego. Y por eso cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, hay un bautismo que es constante todos los días y es el bautismo del Espíritu Santo y es el bautismo en fuego. Porque ¿qué hace el fuego en nuestras vidas? El fuego consume, el fuego moldea, el fuego purifica. Porque cuando tú sometes cualquier cosa al fuego, entonces se vuelve maleable y se puede volver a la imagen de... El fuego quita toda impureza. El fuego consume todo lo que no nos sirve. Tú y yo necesitamos ser bautizados todos los días. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, consume lo que hay en mí. Espíritu Santo, transfórmame.
que el bautismo del Espíritu transforme nuestras vidas todos los días, ¿sabes? Porque la revelación se vuelve progresiva. Hay cosas que tú te estás dando cuenta hasta ahora que están en tu carácter. Y en la medida que tú sigues creciendo en el Señor, más te vas dando cuenta que necesitas más de Él. Porque al principio creemos que se tratan de estos pecados grandes, ¿no? Porque yo espero que ya aquí no hayan adúlteros. Espero. Pero después Dios empieza a hilar fino. Y entonces Dios empieza a tratar con nuestro carácter. Y con esas cosas que tienen que ser mucho más específicas en nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios. Y Dios quiere llevar a nuestra vida a ese siguiente nivel. Por eso nosotros necesitamos también ser bautizados. Cuando ores con autoridad y con poder, dile: Señor, bautízame. Quítame aquello que tú sabes que no me conviene. ¿Cuántos se atreven a hacer esa oración? ¿Sabe? A veces no queremos hacer esas oraciones porque no queremos entrar en procesos. Nos da miedo decirle: Señor, transforma mi vida, quita lo que no te guste. Nos da miedo. Queremos que nos digan: hey, es que tú tienes autoridad y poder y donde tú pongas el pie y no sé qué. Esas son las oraciones que nos gustan, mis amados. Pero para poder llegar allá, primero tiene que pasar esto acá adentro. Si tu vida no está revestida realmente del poder y de la unción transformadora del Espíritu Santo, de nada te sirve que vayas y hagas milagros. ¿Se acuerdan los discípulos, los 72, cuando llegaron? Señor, expulsamos demonios, no sé qué, no sé cuándo. Y el Señor les dijo: hey, apártense de mí, porque no los conozco. ¿Qué es eso? Llegaron haciendo milagros, Señor, y sacábamos demonios y no sé qué, y no los conozco. ¿Sabes? Una cosa es ser aprobado por Dios y otra cosa es ser respaldado por Dios. Dios respalda su palabra. ¿Me explico? Si alguien predica su palabra, aunque sea el mayor mundano del mundo, Dios va a respaldar su palabra. Pero una cosa es el respaldo y otra cosa es la aprobación de Dios. Y Dios quiere hijos en este tiempo aprobados. Que Él diga de nosotros: ¿sabes qué, hijo? Qué bien. ¿Cuántos quieren eso? Hey, yo le estoy hablando de una iglesia madura. Le estoy hablando de una iglesia madura. Amén. Y aquí viene la cereza del pastel. Dice aquí la palabra, la última parte del mandato: enséñenles, y aquí está la clave, a obedecer la palabra. O sea, no enséñenle la palabra. Enseñar la palabra es fácil. ¿Sí o qué? Ahora hay aplicaciones en Google, en YouTube. Pero dice aquí: enséñenles a obedecerla. Ay, mami. Porque ¿cómo enseñas tú a obedecer algo que tú no obedeces? Amén. ¿Cómo le enseñas tú a alguien que haga algo que tú no haces? Si el aprendizaje es vicario, es por observación, es por modelaje. Tú le enseñas a caminar a tus hijos caminando, le enseñas a hablar a tus hijos hablando. Si tú vas a enseñar a obedecer la palabra es porque tú la estás obedeciendo o por lo menos estás dispuesto a obedecerla. Porque Dios no está esperando perfección en nosotros, pero sí disposición. Entonces que el proceso es que tú y yo tenemos que estar obedeciendo la palabra o teniendo la disposición para aprender a hacerlo. Y mientras enseñamos a otros, nosotros estamos aprendiendo. Y por eso les digo, mis amados, hoy me estoy parando aquí dándome palo a mí mismo. Porque hay muchas cosas que todavía no he aprendido a obedecer. Y estoy aprendiendo en el proceso. ¿Sabes? Nosotros tenemos esta tendencia, escúchame esto. Y aquí voy a introducir dos conceptos que espero que de aquí en adelante estén impregnados en tu vida. Y es coherencia e integridad. Esos dos conceptos. Coherencia e integridad. Ser coherente es hacer lo que dices que vas a hacer. Si tú dices que vas a comportarte bien y te comportas bien, eso es que tú eres una persona coherente. Pero ser alguien coherente no implica que estás siendo íntegro. Porque tú puedes hacer lo que dices, pero sin querer hacerlo. ¿Me explico? Íntegro es alguien que piensa, siente y hace lo que dice que va a hacer.
Es alguien que si dijo que iba a hacer algo es porque lo quería hacer y está dispuesto de todo corazón a hacerlo. Eso es integridad. Y a veces nosotros como cristianos nos podemos mostrar muy coherentes. No, yo veo al pastor que se porta bien. Coherencia. Pero ¿acaso ustedes saben si yo me quiero portar bien? Y eso solamente lo sabe Dios. ¿Me explico? Esto no es algo que el mundo va a juzgar. A ti te pueden ver muy coherente, muy bonito por fuera. Pero realmente el Espíritu Santo es el que juzga lo que pasa dentro de ti. Y les voy a poner un ejemplo de mi propia vida. Y esto me pasa muchísimo. Nosotros cuando tenemos ciertas áreas en las que somos fuertes, nos sentimos en autoridad para juzgar a los otros en esa debilidad. Ejemplo, yo soy puntual. Entonces yo normalmente puedo juzgar la impuntualidad de los otros desde mi lugar de autoridad, porque yo soy puntual. Entonces me queda fácil alguien que no es puntual decir, mira al otro impuntual. No nos pasa eso. Juzgamos la debilidad del otro, pero desde nuestra fortaleza. Y fíjense, aplicado a mi propia vida. Hay veces, ustedes saben, nosotros vivimos en Turbaco. Hay mañanas que yo le tengo que pedir al Espíritu Santo, Señor, dame paciencia, dame tranquilidad. Porque yo quiero salir puntual de la casa, pero yo tengo en mi casa 3 mujeres. Antes tenía 4. Tengo 3 mujeres en mi casa. Y ellas obviamente pues están en sus cosas y no sé qué, y a veces no están a tiempo. ¿Y sabes qué pasa dentro de mi corazón? Que a veces mientras yo estoy juzgando la impuntualidad de esas 3 mujeres de mi casa, yo estoy siendo impaciente. Yo estoy siendo impaciente. Problema de carácter. La impaciencia me lleva a la intolerancia. Segundo problema de carácter. La intolerancia me lleva al enojo. Tercer problema de carácter. Y el enojo me lleva a la aspereza. Cuarto problema de carácter. Entonces estoy juzgando un problema de carácter cuando yo estoy cometiendo 4. Amén o ay, ay, ay. Te estoy hablando de mí. Lo que me pasa a mí los domingos en la mañana, antes de venir a la iglesia. Así que esta semana que el Espíritu Santo hablaba esto a mi vida, hoy, cuando me terminé de arreglar y bajé a la sala a esperar, yo le dije, Señor, transfórmame a mí. Dame a mí la paciencia, dame a mí la tolerancia, dame a mí el amor, dame a mí lo que yo necesito. Porque si yo entro a juzgar, salgo molesto de la casa, salgo estrilando de la casa y estoy juzgando un problema de carácter cuando yo estoy cometiendo 4 o 5. ¿Me explico? Ahora, escuchen, esto no es green card para que hagamos lo que nos da la gana. ¿Me explico? Esto simplemente nos está mostrando que la comisión tiene que empezar en nosotros. Que la transformación tiene que empezar en nosotros. Porque normalmente estamos juzgando al mundo y aún aquellos que no han recibido a Cristo. Y de pronto decimos de aquel que vemos haciendo algo inadecuado y le caemos a palo. Pero mientras le estamos cayendo a palo, nosotros estamos siendo peores pecadores que él. Porque lo único que hace, la única diferencia que hay entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y si no estamos viendo eso, algo no está bien en nosotros. Estamos siendo ciegos. Y aquí Dios está hilando fino porque nos está diciendo, ¿sabes qué? Deja de seguir hablando de los otros. Ven conmigo y ven para ser transformado, para que verdaderamente tú puedas ser un verdadero representante del reino de Dios como un comisionado para su palabra allá afuera. Y esa es la autoridad que tenemos, mis amados. Si ven que está tesa esta serie, ya ven lo que Dios va a hacer en esta serie. Si ven que no se trata solamente de ir y predicar la palabra afuera, porque ir y predicar la palabra afuera es relativamente fácil. Una campaña evangelística es fácil. Yo me he parado a predicar aquí domingos donde estaba enojado con mi esposa. Lo he hecho. ¿Me explico?
Y Dios se mueve. Y hemos hecho tantas cosas buenas, de pronto no con el corazón correcto. Pero Dios en este tiempo nos está llevando a la coherencia y a la integridad. Y aquí está lo que nosotros necesitamos. Entonces, que esta comisión requiere un movimiento, requiere una acción, requiere un bautismo y requiere que nosotros enseñemos lo que primero ya aprendimos nosotros. Esa es la gran comisión, mis amados. ¿Sí ven? Y lo tercero, y esto termina siendo como el postrecito. Lo tercero que aparece en ese texto que hemos leído es la promesa. ¿Y cuál fue la promesa de Dios allí? Aplicada. Versículo 20. La promesa de Dios aplicada allí dice, estamos leyendo en Mateo capítulo 28, verso 20, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro. ¿Cómo tenemos que tenerlo? Por seguro que estoy con ustedes, ¿cuándo? ¿Algunas veces? Siempre, hasta el fin de los tiempos. Y esta no es una promesa que se va a cumplir. Esta es una promesa que se está cumpliendo desde que Cristo murió y resucitó y nos envió a su Santo Espíritu. Todos los días el Espíritu Santo está con nosotros. Todos los días. Siempre está con nosotros, dándonos la autoridad, el poder, la unción, el fruto del Espíritu, ayudándonos en todo. Tú no estás solo, mi amado. Él está contigo. Y en esto que de pronto hoy estás entendiendo que puede ser difícil para ti, en tu humanidad, si lo haces en Cristo Jesús, te puedo asegurar que es mucho más fácil. Porque Él está con nosotros. Y Él va a sacarnos en este tiempo como una iglesia madura, llena de autoridad y de poder, para poder hacer esa comisión afuera, pero primero adentro, porque Él está con nosotros. Porque Él nos toma de su mano. Y cuando tú te sientas débil, acuérdate que Él está contigo. O sea, Dios no está distante de nosotros. La Biblia dice que Él puso su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que no digamos que tenemos que ir. ¿Dónde está? No, está aquí. Él vive dentro de nosotros. El Señor está en una oración. El Señor está en un momento de intimidad con Él. A una cerrada de ojos. Cuando sientas que vas a perder el control, cierra los ojos. Y dile, Señor, ayúdame porque sé que estás conmigo. Esa es tu promesa. Cuando sientas que te vas a volver loco, que vas a patear la lonchera, que vas a mandar para el carajo al mundo. Ok, cierra los ojos y dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo. No que vas a estar. No invoques a Dios porque Él está contigo. Me explico, a veces oramos así, ven Espíritu Santo. No, Él está ahí. Él está contigo. Esa es su promesa. Él te va a acompañar. Así que simplemente hazte consciente de que Él está contigo. De que Él es tu ayudador y que Él te va a levantar de toda circunstancia en el nombre de Jesús. Y sabes que vamos a empezar a vivir una nueva temporada por causa de que entendemos esto. De que hemos sido comisionados, no con nuestra autoridad ni con nuestro poder. Y de que el que está acompañándonos todos los días de nuestra vida ya está con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes qué? Hablando de Carmencita, y con esto cierro. El saber que Carmencita hoy está en la plenitud de Cristo es que entender de que ella se graduó. Y ayer mientras estábamos en las honras fúnebres, yo citaba este texto que dice en Filipenses capítulo 1, que dice el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y yo le decía a la gente que estaba allá, la enfermedad no ganó, ganó Cristo. Porque ella hoy está en la plenitud del Padre. Y tener esa conciencia de que Dios nos va a llevar hasta ese momento, o sea, el Espíritu Santo nos va a llevar hasta ese momento en que nos entregue a Jesús y Jesús nos lleve al Padre. Y ahí viviremos en la plenitud y ya no necesitaremos más ayuda porque ahora seremos perfectos en Él. Pero mientras tanto, y en medio de nuestra imperfección, hay uno perfecto que nos está ayudando y que nos va a acompañar todos los días hasta el resto de nuestros días, en el nombre de Jesús. Ponte en pie esta mañana, vamos a orar.